Vamos a estudiar la primera parte de la serie de cálculo integral. Cálculo integral 1, la integral de Riemann. El contenido de esta sesión son estos 11 temas. El primer tema que vamos a trabajar es el cálculo de áreas. Un problema que es muy antiguo, surge ya desde la más remota antigüedad. Los egipcios ya se preocupaban por medir las superficies de sus propiedades. En el momento actual es el segundo de los problemas fundamentales del cálculo. Vamos a ver dos formas de plantear y resolver este problema. Primera forma. Dada una función f definida y continua en un intervalo AB, con f de x mayor o igual que 0 para cualquier x en el intervalo AB, queremos calcular el área entre la gráfica de f, figura 1, el eje OX y las rectas x igual a y x igual a b, es decir, la zona gris de la figura 1. Vamos a llamar a de x el área bajo f entre el punto A y el punto variable x. Es decir, esta área entre A y x lo vamos a variar. Al desplazar x a la derecha, al punto x más h, el área cambiará a de x más h, como se muestra en la figura 3. Hemos pasado de esta área a esta área. Si existe la derivada de la función a de x, la variación instantánea del área se dará suponiendo h mayor que 0, el límite cuando h tiende a 0 de a de x más h menos a de x entre h. Vamos a ver lo que es ax más h menos a de x. Si esto es ax más h y esto es a de x, la diferencia será este trozo. Como la función f es continua, en el intervalo x más h tendrá un máximo, que es esta línea azul, y tendrá un mínimo, que es esta línea verde. Geométricamente, si suponemos que h es mayor que 0, estas dos desigualdades que podemos interpretar geométricamente de la siguiente manera: la parte central es el área, la diferencia de áreas entre x más h y a de x, que es esta área gris. El lado izquierdo es un rectángulo de base h, que es x más h menos x, es decir, esta es la base, y la altura sería xm, lo que me da un rectángulo de este tipo. El lado derecho es el rectángulo con la misma base, pero con altura xm mayúscula, y me daría un rectángulo mayor. Evidentemente el área del rectángulo mayor es mayor que el área del rectángulo menor, y el área de la curva bajo la curva entre x y x más h está entre las dos áreas. Como h es positivo, lo pasamos debajo y me queda esta desigualdad. La función valorada en el punto x mínimo será menor o igual que este cociente y menor o igual a su vez que la función valorada en el punto x máximo. Por otro lado, si hacemos h tender a 0, es decir, lo hacemos tender a 0 acercándose a x, entonces la xm minúscula va a acercarse a f de x, y la xm mayúscula también se va a acercar a f de x. Por lo tanto, el límite de f de xm minúscula cuando h tiende a 0 va a ser igual al límite de f de xm mayúscula cuando h tiende a 0, y esto va a ser igual a f de x. Por otro lado, el límite de ax más h menos a de x entre h cuando h tiende a 0 es a', y como va a estar comprendido entre estos dos valores que tienden a 0 cuando h tiende a 0 por la ley del sándwich, tenemos que la derivada de a es f de x, una relación muy importante que utilizaremos más adelante. Vamos a ver de momento un ejemplo de cómo calcular el área con este resultado. Vamos a calcular el área bajo la función f de x igual a x en el intervalo 0, 1. Figura 1. Un triángulo, una figura, un ejemplo sencillo. Sea a de x el área bajo la función f de x en el intervalo 0x. Un x por aquí. Queremos hallar el valor de a de 1. Si encontramos la función a de x, en a de 1 me va a dar esta área. Lo que sabemos es que la derivada de esa función es x. Para obtenerla a, debemos buscar una función cuya derivada sea igual a la f de x, que es x.
Evidentemente, si derivo la función x cuadrada partido por 2, obtengo la x que estoy buscando. Pero también obtengo el mismo resultado si derivo x cuadrada partido por 2 y le sumo una constante. Así obtengo que la forma general de la función buscada es x cuadrada partido por 2 más una constante a determinar, que la determinaremos con una condición. ¿Sí? La condición es sencillamente ver que si a de x es el área bajo la función f de x igual a x en el intervalo 0x, si hacemos x igual a 0, es decir, nos acercamos hacia aquí, el de intervalo se reduce a un punto de área 0. Así, a de 0 vale 0, y como a de 0 es x 0 cuadrada partido por 2, 0 más c, igual a 0, determinamos que c es 0. Por lo tanto, la función buscada para este ejemplo es a de x igual a x cuadrada partido por 2. Y el área que queremos calcular es a de 1, que es 1/2. Y es fácil verificar que este es un triángulo de base 1, altura 1, pues el área es 1/2. Resumiendo, dada una función f definida y continua en un intervalo AB, con f de x mayor o igual que 0 para cualquier x en el intervalo AB, para calcular el área entre la gráfica de f, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b, seguimos los siguientes tres pasos. Encontramos a de x a partir de la ecuación a' de x igual a f de x, calculando la función cuya derivada es f. Aplicamos la condición a de a igual a 0 para determinar la constante. El área buscada es la a que hemos encontrado valorada en b. Vamos a ver la segunda forma. Dada una función f definida y continua en un intervalo AB, también con f de x mayor que 0 para cualquier x en AB, queremos calcular el área entre la gráfica de f, que es la línea roja, el eje o x y las rectas x igual a y x igual a b, es decir, la zona gris de la figura 6. Un posible procedimiento sería el siguiente. Dividimos el intervalo AB en n subintervalos iguales de momento, pero no tienen por qué, de longitud h igual a b menos a entre n. Esto da lugar a n más 1 puntos, que tomados 2 a 2 forman n subintervalos xk menos 1 xk para k igual a 0, 1, 2 hasta n, donde x0 es a, x1 es a más h y así xn es b. Es decir, hemos dividido el área bajo la curva en estos rectángulos. Construimos n rectángulos de base h, como en este caso son todos iguales, es x1 menos x0, x2 menos x1 y así xn menos xn menos 1. Tenemos n rectángulos. Sumamos las áreas de cada rectángulo y obtenemos una aproximación a la integral, es decir, al área bajo la curva. El área que suman los n rectángulos, puesto que todos tienen la misma base, va a ser el h por f de x0, que sería base por altura, para el segundo también, y así con los demás. Este procedimiento requiere tomar en consideración los siguientes aspectos del problema. Si la función no es continua en el intervalo AB, pero está acotada en ese intervalo y tiene un número finito de discontinuidades en el intervalo cerrado, dividimos el segmento AB en trozos, como lo tenemos en la figura 8, y a cada trozo le aplicamos el procedimiento anterior. La elección de la altura, hemos elegido el lado izquierdo para todos estos rectángulos, pero puede ser cualquier f de x con cualquier x en AB. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde tomamos como alturas el lado izquierdo de cada subintervalo. Si la función no es positiva en el intervalo y cuando sea posible descomponemos el intervalo AB en subintervalos donde f es positiva y su contribución la sumamos, y donde f es negativa la restamos. Es decir, si podemos dividir el intervalo AB en parte donde la función es negativa y donde es positiva, esta parte me va a dar una contribución al área negativa y esta una contribución al área positiva, y luego la sumamos algebraicamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a aproximar el área bajo la función f de x igual e a la x cuadrada en el intervalo 0, 1. Lo tenemos aquí en esta figura 10.
dividiremos el intervalo 0,1 en 4 subintervalos. B menos A entre n, es decir, 0.45. X0 será 0, que aquí no está indicado, pero es el origen. X1 será 0 más h, 0,25. X2 0,5, 0,75 y X4 vale 1. Vamos a calcular la ordenada que corresponde al extremo derecho de cada subintervalo. Vamos a calcular primer rectángulo entre 0 y x1, cogemos el del lado derecho lo que valga. En este caso sería 0,25 el primero, en el intervalo 0,1. En el intervalo 1,2 es 0,5, en el 2,3 0,75 y en el 3,4 f de 1. Calculamos el área, vamos a llamarlo área 4 de 4 subintervalos. Será la suma de estos valores que acabamos de calcular multiplicados por h, que es 0,25. De esta manera sustituimos y obtenemos que el área es 1.7054 de acuerdo con esta aproximación. Observa que estos rectángulos hacen que el área calculada sea mayor. ¿Sí? Al dibujar los rectángulos vemos claramente que las áreas que representan son mayores que el área bajo la curva, que es la línea roja. El valor exacto del área es 1.4626 y efectivamente el área esta es mayor que el área exacta. Evidentemente, si tomamos una partición más fina, la aproximación será mejor, es decir, si tomamos más subintervalos. Y esto lo podéis ver en el ejercicio 2, un ejemplo donde se toman más subintervalos para esta misma función, en el mismo intervalo, 0,1. Vamos a ver ahora la integral de Riemann. Para esta sesión y en todo lo que sigue vamos a considerar funciones acotadas definidas en intervalos cerrados y acotados. Es decir, supondremos en todo lo que sigue que la función va de a b en R y que existe un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m para cualquier x en a b, donde a y b son números finitos. Estas condiciones garantizan la existencia del supremo y el ínfimo de f de x en el intervalo a b. Si no recuerdas lo que era el supremo y el ínfimo, pues aquí tienes las definiciones, te convendría estudiarlas. Las pongo pues para facilitar el trabajo, pero es importante que entiendas lo que hay en estos párrafos. Vamos a ver la definición de partición. Dado el intervalo AB, llamamos partición de AB en n subintervalos a cualquier conjunto de n más 1 puntos, que serán x0, x1, x2, xn, tales que A es x0 el primero, x1 es mayor que x2 y así todos van creciendo en tamaño hasta el último, que es b, el enésimo. Dado un intervalo AB, podemos hacer un número infinito de particiones del intervalo. Cada partición puede tener diferente o igual número de subintervalos. Vamos a denotar con P al conjunto de todas las particiones del intervalo AB que podamos construir. Dadas dos particiones, P1 y P2, que pertenecen a este conjunto, decimos que P1 es más fina que P2 si P2 está contenida en P1 como conjunto de puntos. Por ejemplo, considera las dos particiones P1 y P2 del intervalo x0 y x5, este que tenemos aquí, en 5 y 3 subintervalos respectivamente. P1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, 6 puntos. La partición P1 es más fina que la partición P2, que tiene 1, 2, 3 subintervalos, 4 puntos. Entonces decimos que P2 está contenida en P1 como conjunto de puntos. Vamos a ver lo que son las sumas de Darboux. Dado el intervalo AB, vamos a hacer una partición P en n subintervalos. x0, x1, x2, xn, tales que están x0 es A, xn es B y todos van de menor a mayor. Así que el intervalo AB lo dividimos en subintervalos, que sería el primero x0, x1, el x1, x2 y así el xn-1, xn. En cada subintervalo, xk-1, xk, para k desde 1 hasta n, tenemos un supremo y un ínfimo. mk es el supremo, es decir, el conjunto de todas las f de x, tales que x pertenece a xk-1, xk.
y vamos a llamar m minúscula sub k al ínfimo, es decir, al ínfimo de todas las f de x, tales que x pertenece a este subintervalo. Sabemos que estos existen por el teorema del supremo y el teorema del ínfimo, porque la función es acotada en el intervalo cerrado. En este subintervalo construimos un rectángulo de área, base xk menos xk menos 1 y altura m sub k. Lo tenemos en la figura que está aquí. Esta es la función, la línea roja, una función continua en el intervalo x0, xn, es decir, el AB. Y observamos que hemos elegido subintervalos de diferentes longitudes para hacerlo más general. Cada longitud del intervalo vamos a elegir, por ejemplo, en el x0 y x1 la función la tenemos aquí, el máximo es este punto. Por lo tanto, la suma de Darboux va a ser sumar todas estas áreas. Pero antes de verlo, vamos a ver que cada rectángulo está construido con el máximo de cada subintervalo. En x0 y x1 el máximo es este punto. Entre x1 y x2, aquí tengo la función, el máximo es este, y eso determina la altura de cada uno de los rectángulos. La suma inferior de Darboux, dada la misma función, va a ser lo mismo, pero en lugar de construir como altura en cada subintervalo el x máximo, como altura será el x mínimo. En este ejemplo concreto el x mínimo vale 0, así que la altura del primer rectángulo es 0. Este rectángulo corresponde a x1, x2, es decir, de esta zona de la función, y el mínimo está aquí. x2, x3, pues tenemos aquí está el mínimo, y así con todos los demás. Entonces vamos a llamar la suma de k igual a 1 hasta n de m mayúscula k por xk menos 1, ¿sí?, la suma superior de Darboux, que evidentemente, como lo vemos en esta figura, es mayor que el área bajo f, y lo representamos como UF para la partición P. LF para la partición P será las sumas de k igual a 1 hasta n de m minúscula k por la longitud de cada subintervalo. Lo llamamos suma inferior de Darboux, y es evidente, si lo miramos, que es menor que el área bajo f. Así que tenemos que L es menor que U, porque la m mayúscula k es menor o igual que la m minúscula k, el máximo y el mínimo. Observa que si tomamos una partición más fina, la suma superior se hace menor y la suma inferior se hace mayor. Esto lo puedes hacer pues dividiendo estos subintervalos en cada uno, por ejemplo, por la mitad, y vas a ver que el exceso se reduce y por aquí el defecto aumenta. Esto quiere decir que cuando el número de subintervalos tiende a infinito, es decir, cuando tomamos particiones cada vez más finas, ambas sumas coinciden con el área bajo f. Esta va disminuyendo, esta va aumentando hasta que las dos coinciden. Vamos a calcular unos ejemplos. Vamos a calcular la suma de Darboux para la función f de x e a la x cuadrada en el intervalo 0, 1 para dos particiones P1 y P2, que por simplicidad suponemos subintervalos de la misma longitud. P1 tiene 1, 2, 3, 4 subintervalos y P2 tiene 8. P2 es más fina que P1. Aquí tenemos la suma superior, los rectángulos que corresponden a la suma superior de Darboux para la primera partición. Y aquí están los rectángulos que corresponden a la suma inferior de Darboux para esta misma partición. Acuérdate que la suma superior corresponde considerar la función en cada subintervalo y tomar el máximo como altura. Para este subintervalo el máximo es este punto, para este subintervalo es este, y así. Para el mínimo tenemos lo mismo, cogemos el menor de cada subintervalo. Ahora lo que sigue es valorar para la U y correspondiente a la primera partición, había que valorar f en un cuarto, en un medio, 3/4 y en 1. Multiplicamos por la longitud de cada subintervalo, que es un cuarto. Para la L empezamos por 0, un cuarto, un medio y 3/4. Multiplicamos por la longitud y obtenemos la superior de Darboux, la suma superior, y la suma inferior. Vamos a hacer lo mismo para la segunda partición. Para la segunda partición
tenemos lo mismo, es el lado derecho porque la función es creciente. Hemos tomado este ejemplo porque es sencillo. Y empezamos con un octavo, un cuarto y así hasta 1. Y para la segunda hacemos lo mismo, empezando con 0, que son los valores mínimos de cada subintervalo. Observa que ahora la suma superior de darkbooks ha disminuido y la suma inferior de darkbooks ha aumentado. El valor exacto del área es 1.4626. Observa que cuanto más fina es la partición, el valor de las sumas superiores se reduce aproximándose al valor exacto y las sumas inferiores aumentan también aproximándose al valor exacto. Para más ejercicios sobre sumas de darkbooks, conviene que veas los ejercicios 23 a 25. Observa que en el ejemplo anterior se cumple la siguiente cadena de desigualdades. El L para P1 y el L para P2. Como P2 es más fina, la L es mayor. Comparando la L y la U siempre es mayor que la L. Pero entre las U's, como P2 es más fina, es menor que la U con P1. Este ejemplo, que es un caso particular del siguiente teorema. Teorema 1 de la desigualdad entre las sumas de darkbooks. Dada f de AB en R, una función acotada en AB, dado un intervalo AB, si P1 y P2 son dos particiones cualesquiera del conjunto P de todas las particiones del intervalo AB, entonces U, la suma de darkbooks para la partición P1, la suma superior, será mayor o igual que la suma de darkbooks para la partición P2, la suma inferior. Es decir, que toda suma superior es mayor que cualquier suma inferior, independientemente de la partición. La demostración de este teorema se encuentra en la sección de teoremas de cálculo. Observa que para cada partición P en P, o sea, cada partición del conjunto, cada partición P que pertenezca al conjunto infinito de todas las particiones del intervalo AB, tenemos una suma de darkbooks inferior con un valor diferente para cada P. Si consideramos el conjunto de todas las sumas de darkbooks inferiores, que corresponden a todas las particiones del conjunto de P, por el teorema 1, este conjunto está acotado superiormente por cualquier suma de darkbooks superior. Lo que significa que el conjunto de todas las particiones, el conjunto de todas las sumas de darkbooks inferiores, cambiando las particiones, tiene supremo. Y este supremo lo vamos a representar con alfa. Por otro lado, para cada partición del conjunto infinito de las particiones, tenemos una suma de darkbooks superior, con un valor diferente para cada P. Si consideramos el conjunto de todas las sumas de darkbooks superiores, que corresponden a todas las particiones, por el teorema 1, este conjunto está acotado inferiormente por cualquier suma de darkbooks inferior. Lo que significa que el conjunto U tiene ínfimo, que representaremos con beta. Esto nos lleva a la definición función Riemann integrable. Si alfa es el supremo de todas las sumas inferiores y beta es el ínfimo de todas las superiores, una función f de AB en R es Riemann integrable en AB si alfa igual a beta. A este valor común se le llama integral de f en AB y se representa como la integral de AB de f de x diferencial de x. Evidentemente, si f está definida en un intervalo cerrado, es continua y acotada, existirán alfa y beta. Luego, proposición 1. Integrabilidad de funciones continuas y acotadas. Toda función f de AB en R acotada y continua a trozos es integrable. El siguiente resultado proporciona las operaciones algebraicas entre funciones integrables. Me dice que si una función desintegrable, f y g sean dos funciones integrables en AB, entonces lambda por f es integrable y se cumple que la integral de AB de lambda f es lambda veces por la integral de AB de f para cualquier lambda en f. Bueno, te conviene repasar todos estos pasos. El que vamos a ver con detalle es el sexto. Para cualquier C en el abierto,
f es integrable en el cerrado AC y en CB. Y se cumple que la integral de AB de f es la integral de A a C de f más la de C a D de f. Si ahora hacemos b igual a A y definimos la integral de A de f de x diferencial de x como 0, entonces la integral de b a A de f es menos la integral de AB de f. Observa que por el apartado 6, si una función f es integrable en un intervalo AB, f será integrable en cada subintervalo ax con x en AB. Y esto nos permite definir la siguiente función, la que habíamos visto al principio de esta parte. Es decir, una función que va de AB en x, a de x va a ser la integral de a a la x de f de t diferencial de t. Hemos visto que la integral anterior representa el área bajo f entre a y x. Se puede demostrar que si f es integrable en el cerrado, la función a de x es siempre una función continua. Si además f es continua, entonces a de x es una primitiva de f. Recuerda la definición de primitiva. Ecuación estrella de la página 2. Es decir, que si f es continua, a de x es una primitiva y tenemos esta ecuación. Esta ecuación ya la habíamos visto en la página 2. Por otra parte, sabemos que si a de x es primitiva de f, si añadimos una constante, también a x más c es una primitiva de f. Podemos calcular la constante haciendo que a de x más c sea la integral de AB de a a x de f. Como a de a vale 0, a de a más c será igual a 0, de donde determinamos que c será igual a menos a de a, lo que implica que a de x menos a de a será igual a la integral de a de x de f. Este resultado es una generalización de lo que vimos al principio. En particular, si x es igual a b, tenemos que la integral de AB de f es a en b menos a en a, siendo a una primitiva de f. Observa que con esta expresión hemos podido calcular la integral sin utilizar las sumas de Darboux. Únicamente se necesita calcular la función primitiva de f. Por otro lado, si f no es continua, a puede resultar no diferenciable. Conviene que veas el ejercicio 1, donde presentamos una f que no es continua y la a que resulta no diferenciable. En el siguiente teorema nos encontramos que es suficiente que f sea integrable, que es el teorema fundamental del cálculo. Sea f una primitiva cualquiera de una función f integrable en AB. Entonces la integral de AB de f de x diferencial de x es f de b menos f de a. La demostración de este teorema está en la sección de teoremas de cálculo integral. Y vamos a ver el teorema número 3, que es el primero de la media. Sean f y g funciones que van del intervalo AB en R, funciones continuas, con g de x mayor o igual que 0. Entonces existe un c en el intervalo AB, tal que la integral de AB de f de f por g es f en c, sale de la integral como constante, por la integral de AB en g. Un caso particular interesante de este teorema se obtiene haciendo g igual a 1. En ese caso tendríamos que la integral de AB de f sería f de c por la integral de AB de 1, que es b menos a. Y esta expresión proporciona el valor de la integral transformando el área bajo f en el área de un rectángulo. En la figura 19 y 20. De base b menos a y altura f de c. Es decir, el área bajo esta curva, esta zona gris, corresponde al área de este rectángulo. Digamos que es un caso particular del teorema 3. Por otro lado, si despejamos f de c, obtenemos una expresión que representa el promedio de la función en el intervalo AB. Vamos a ver un ejemplo. Sea a el área bajo la función f de x igual a menos x cuadrada más 4 y elegeo x en el intervalo menos 2, 2. Vamos a calcular la altura del rectángulo de base 4 y área a, es decir, base la longitud del intervalo, es decir, estamos buscando este numerito. Como b menos a es 4 y la integral de a es de menos 2 a 2 de menos x cuadrado más 4 diferencial de x, y esto es fácil de integrar, me da 32 tercios, ya sé lo que vale a. Por lo tanto, f de c
despejado desde aquí va a ser A entre B menos A, que es 32 tercios entre 4. Simplificando me queda 8 tercios. También podemos calcular C, sustituyendo en la expresión menos C cuadrada más 4 va a ser igual a 8 tercios, que es F de C. Despejando me queda que hay dos valores, 1.15 y menos 1.15, y esto lo podemos ver en la figura. Este sería uno y este sería otro. En todo caso, pues tendríamos este rectángulo. El área de este rectángulo de la línea gris tiene la misma área que el área bajo la curva representada por estas rayas. Antes de pasar al siguiente tema, te conviene hacer los ejercicios de esta sección.